un acuerdo que nos permita, por ejemplo, el plan de ingreso familiar de una vez por todas, solucionado dentro de esta semana. ¿Por qué nos empantanamos tanto en aquellas conversaciones? Porque el gobierno siempre actúa de mala fe. Si quiere sacar el ingreso familiar de emergencia, le aseguro que si lo separa de todas las otras medidas que está tramando para bajarle los impuestos a las grandes empresas, se resuelve hoy día mismo. Pero que le saque todas las cosas con las cuales condiciona la aprobación de una emergencia para los y las chilenas. Pero, perdón, acaba de decir que el gobierno está actuando siempre de mala fe. ¿Eso acaba de decir, alcalde? O sea, actúa de mala fe. Actúa de mala fe. Si necesitamos, miren, la pregunta ha sido concreta. ¿Qué hacemos para que el ingreso familiar de emergencia esté aprobado antes de este viernes? Yo le pido al gobierno y emplazo a Sebastián Piñera a que le saque todas las otras consideraciones y que apruebe esto, ¿no?, para tenerlo antes del viernes. Pero cuando el presidente Piñera le dice, no, pero mire, esto es solo un paquete, como lo ha dicho el ministro Briones, y por lo tanto el acuerdo tiene que ser en todo, ¿no? Tenemos que aprobar esto, pero también para aprobar esto tenemos que aprobar la depreciación acelerada, las garantías para las grandes empresas, ¿no? Y todas las otras cosas que quiere meter como cuchufleta. Una bajada a la recaudación fiscal a través de una rebaja en los impuestos. Entonces, si uno quiere discutir los otros temas, separa el ingreso. Pero lo que yo le pregunto es hablar de mala fe. Porque uno puede decir que aquí hay errores, que el gobierno ha terminado aceptándolo, hay errores, hay distintos tipos de estrategias y no hay acuerdo en las estrategias muchas veces de enfrentar una pandemia así. Pero hablar de que el gobierno en este minuto está actuando de mala fe es incluso inferir que en sus errores del manejo de la pandemia hay dolo. Hay mala fe más que hay errores fe, o falta dolo de escuchar. ¿Tú decías dolo? O tú, sí. Así lo entendí yo, alcalde. ¿Por qué establece usted la diferencia? No, porque el dolo es un delito. La mala fe es simplemente una actitud falto de ética. Yo le voy a dar un ejemplo claro. ¿Cuánto separó la reforma tributaria porque el gobierno condicionaba todo el proyecto a que reintegraran? No, pero hablemos de la pandemia, porque eso para mí, espérese. Sí, pero espérese. Es que manejar una pandemia desde la mala fe es una acusación súper grave, y por eso quiero que usted se centre en el manejo de la pandemia y la mala fe. A ver, yo lo que he dicho es que el gobierno actúa permanentemente de mala fe. Y lo viene haciendo desde antes de la pandemia y lo sigue haciendo en pandemia. Usted me va a decir que no es mala fe aprobar caja y poner un instructivo para ocuparlo políticamente. Eso no es ético y es mala fe. Más allá que digan que hoy día era efectivamente un borrador. No es mala fe condicionar lo que la gente necesita, aprobar cosas que la gente no necesita, pero que son de interés del programa del gobierno. Es que ahí son diferencias. Recuerde que el gobierno se comprometió. Sí, pero ahí son recuerde que el gobierno se comprometió con los grandes empresarios a bajarle los impuestos. Es decir, ¿usted cree que lo que está la propuesta de Briones parte de una mala fe? Porque lo que uno ve también son dos conceptos distintos de economía, de cómo se abordan estas cosas. Lo ponemos mucho más el libre mercado, que es el gobierno, que es Briones, podríamos decir, que es lo que representa ideológicamente, y otro modelo que tiene que ver con un Estado mucho más robusto. Y eso son distintas visiones respecto a cómo se maneja una pandemia en este caso y cómo se manejan las economías. Lo que ha producido en Chile el modelo económico y todo, lo podemos hablar y todo esto. Pero lo que yo le pregunto justamente, en la propuesta de Briones, que a la oposición le parece que es insuficiente, que a usted le parece insuficiente, ¿cree que hay mala fe? A ver, yo discúlpeme que lo vuelva a reiterar. ¿Nos centramos en la pandemia o discutimos lo estratégico? ¿Por qué lo digo? La pandemia no tiene que ver con bajar impuestos a futuro. No, el uso de la pandemia no tiene que ver con el llegar con el ingreso familiar de emergencia, que fue la pregunta que ustedes me hicieron, no tiene que ver con otras medidas. Cuando yo hablo de mala fe, hablo de que el gobierno suele utilizar su programa, para condicionar la aprobación de las necesidades urgentes de la familia. Eso a mí me parece que es mala fe. Entonces, si el gobierno quiere aprobar el ingreso familiar de emergencia, que lo desvincule de discusiones que son más largas.
que no tienen que ver necesariamente con resolver el tema de la pandemia. Alcalde. Eso sería actuar de buena fe y tener las necesidades de los chilenos y las chilenas sobre la mesa. Entonces yo vuelvo a emplazar al gobierno. Pero para si usted quiere tener eso. el ingreso familiar de emergencia aprobado este viernes, que lo desvincule de cualquier otra discusión que no sea urgente. Eso le iba a preguntar justamente, ¿esa opinión de que el gobierno actúa de mala fe es estrictamente suya, alcalde, o es compartida por otros colegas suyos, por otros alcaldes, incluso quizás desde el mismo oficialismo? O sea, yo creo que incluso desde el oficialismo le han hecho varias críticas, ¿no? Yo le recuerdo al presidente de Renovación Pero Nacional distinto a una diciendo crítica que decir Briones que escuchaba actúan solo lo de que mala quería fe. escuchar. ¿No? Recuerdo al presidente, efectivamente, de Renovación Nacional, que es el presidente del partido más grande del gobierno, haciéndole una crítica, ¿no?, de que si la gente pensaba que teníamos intereses ocultos, esto iba a ser mucho más grave. Sí, alcalde, pero me refiero que es no diferente. recuerdo su palabra exacta, es no lo estoy citando. Es diferente establecer Pero- una crítica que puede pero venir incluso desde el propio oficialismo y ser crítico con su propio gobierno, que me parece hasta una señal de inteligencia, ¿no? Pero es distinto decir que se actúa con mala fe. Esas son cosas diferentes. Mire, puede ser que las palabras sean distintas, pero si un actor que es el presidente del partido más importante del gobierno es capaz de decir que el gobierno entra en contradicción cuando llama al diálogo, pero solo quiere hablar de lo que él quiere hablar, porque eso no es diálogo, bueno, eso en mi lenguaje es mala fe. Lo puede decir con mayor elegancia o con menor elegancia. Yo le recuerdo, por ejemplo, una serie de críticas que me llovieron a mí cuando yo pedía cuarentena. Recuerdo un alcalde de gobierno que decía que yo era amargado, que siempre criticaba todo, ¿no? Y que al día siguiente puede salir diciendo eso en televisión. Se le murió una persona en una casa, ¿no? Y 2 días después se le murió alguien porque ellos no le avisaron. Y salió a destrozar al gobierno, que el gobierno llegaba siempre tarde, que el gobierno no hacía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿sabe qué? A mí no me preocupa la diferencia semántica con aquellos que son críticos solo cuando les conviene a ellos para enfrentarse a sus posiciones y a sus partidarios. Lo que yo le digo es que llamar al diálogo y condicionar el diálogo, o llamar al diálogo y solo poner los temas que a uno le interesan y condicionar los temas que le interesan a la ciudadanía a los intereses de su gobierno, a mí me parece que es mala fe. Es que ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque finalmente establecer, y yo establezco esa diferencia, que al parecer para usted no es tan determinante en la discusión, pero yo establezco la diferencia basándonos en un caso puntual. Si yo pertenezco a un partido, tengo un líder, o en este caso un gobierno, yo puedo ser crítico con ese líder, puedo rechazar incluso algunas de sus propias medidas. Otra cosa es que yo considere que hay un permanente actuar de mala fe, porque eso me hace caer en no credibilidad hacia mi líder en el fondo. Son consecuencias diferentes. Bueno, es que usted comprenderá que Sebastián Piñera no es mi líder. No, pero por eso se lo pregunto por personeros del oficialismo. No, porque... O sea, es que yo creo que ellos... A ver, Claro. mire, Es le voy que a decir una cosa. Claro, es que una cosa es finalmente cometer errores y actuar y haber cometido errores, y otra cosa es haber querido cometer los errores. Una cosa, de alguna manera, es que está presumiendo intenciones. Lo que uno lee de las palabras suyas, alcalde, es que este contexto de la pandemia igual estaría siendo, de alguna manera, una realidad o una circunstancia que el gobierno está utilizando para favorecer a el gobierno, para favorecer sus intereses, y que el gobierno no está intentando genuinamente salvar a Chile del país. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Es así. Yo le hago una pregunta. ¿Qué ¿Qué es lo que es importancia tenía la semana pasada haberle puesto suma urgencia en la discusión al proyecto que le daba atribución a las Fuerzas Armadas para perseguir a grupos nacionales que estuvieran en contra del modelo en el proyecto de seguridad? ¿Qué urgencia tiene hoy día cuando necesitamos el ingreso familiar de emergencia? Ya, es decir, usted ¿No? dice... ¿No será que el gobierno no será que el gobierno se está preocupando de preparar las condiciones para poder salir a violar los derechos humanos de manera impune cuando vuelva el estallido social en vez de fijarse en la pandemia? Es decir, entonces usted... Lo que usted yo he dicho, usted ¿cómo no va a presume, ser- cómo usted no va a presume ser? esa intención. Usted presume la intención de que el gobierno está aprovechando la pandemia, entonces... O sea, no solo yo. Es el claro, se lo estaba Vea preguntando a las usted. declaraciones de una cantidad de personeros políticos que efectivamente han coincidido en que no había ninguna necesidad
de esa discusión. Alcalde. Hace poco escuché en una radio al diputado Jackson y decía lo mismo que yo. Raro si el gobierno quiere sacar rápido el ingreso familiar de emergencia, que lo condiciona a cosas que requieren discusiones más largas. Alcalde, queremos agradecer este contacto, esta larga conversación que hemos tenido ahí desmenuzando lo que pasa con la realidad y con esta pandemia. Muchas gracias, alcalde Daniel Jadue. Y les quiero comentar que se vienen más entrevistados, tenemos compromisos, pero antes de